Bien, tengo el gusto de presentar a Omaira Meseguer, es psicoanalista en París, AE, miembro de la SF y de la MP. Y vamos a estar conversando sobre su trabajo en los CPCT de París para que nos cuente un poco cómo es el modo de trabajo allí. Bien. Entonces, el CPCT París hace parte de la FIPA, que es la Federación de Instituciones de Psicoanálisis Aplicado de París. Hay 17 instituciones y el CPCT París hace parte de ese conjunto de instituciones. El CPCT de aquí de París tiene la particularidad de estar ligado a la escuela y es un lugar de consulta, entonces, de consulta gratuita, con una particularidad, y es que se propone este tratamiento gratuito con un límite de tiempo. Los pacientes pueden hacer un tratamiento que dura 16 sesiones máximo. Ajá. ¿Y luego de ese tiempo? Es un tratamiento corto. Ajá. Entonces las salidas son diferentes. Ajá. Algunas veces lo que sucede en el CPCT, en esas 16 sesiones, es el final de un ciclo. La gente se va más bien satisfecha porque trabajó un punto preciso. Otras veces esas 16 sesiones abren a una demanda y en ese caso entonces los pacientes son dirigidos hacia un analista para continuar un trabajo si lo desean. Depende de lo que sucede durante el tratamiento, pero en general hay algo que pasa en esas 16 sesiones que hace que el tratamiento se termina con un punto de conclusión para el sujeto que viene. Bien. Y ocurre, digamos, de pacientes que luego quieren volver a transitar un tratamiento. Es raro. Es raro. Ajá. En general, el dispositivo está pensado para que algo, digámoslo así, se abra y se cierre. Y te voy a contar cómo hemos pensado la cuestión. Todo funciona con la idea de una reducción desde la entrada al dispositivo. Es decir, las personas llaman, tienen una primera entrevista con alguien que hace la primera consulta, y esa primera consulta es una consulta en la que hay un esfuerzo de reducir a dos cosas, a saber por qué la persona hace la demanda en ese momento y qué es el punto que podría abordarse en las 16 sesiones que van a venir. Entonces es un trabajo bastante preciso y bastante modesto, porque sabemos de entrada que no es una entrada a un análisis, sino al psicoanálisis aplicado a la terapéutica. Una vez que el paciente hace esa primera entrevista y que el que hace la consulta considera que el CPCT se adapta a lo que el sujeto está, a la situación del sujeto, entonces entra en tratamiento y durante 16 sesiones hay un trabajo que se hace, un trabajo que seguimos a la lupa, es decir, hay grupos clínicos que funcionan todo el tiempo y estamos retomando, haciendo varios cortes en el tratamiento, es decir, al cabo de 3 o 4 sesiones hay una reunión clínica en la que vemos cuáles han sido los movimientos, las intervenciones de la persona que recibió el paciente, cómo las cosas van movilizándose, y así hacemos un seguimiento hasta el final del tratamiento.
En general, las personas que vienen al CPCT no vienen pidiendo un análisis. Vienen con un síntoma. En general, yo diría, para decirlo así rápidamente, vienen en un momento de desenganche. Yo subrayaría lo que sucedió, por ejemplo, después del COVID. Mucha gente, muchas personas que tenían acomodos que funcionaban desde hacía años, esos acomodos se desacomodaron. Y ahí hubo un gran momento de pedidos de consulta, que eran pedidos de cómo volver a encontrar un acomodo, teniendo en cuenta, y por eso es analítico, teniendo en cuenta el real. Entonces, me parece que la mayoría de personas que vienen a consultar vienen porque algo se desacomodó. No nos apresuramos a reacomodar, sino a entender por qué la cosa se desacomodó, qué fue lo que desestabilizó y tratar de encontrar, vamos a decirlo así, soluciones que tienen en cuenta del real. Es eso lo que como podría resumir el trabajo del CPCT París. Hay un trabajo de control permanente de la clínica. Me parece que es por eso que los tratamientos tienen esta función de abertura y de cierre, porque hay algo que está verificado todo el tiempo por la vía del control. Estos grupos clínicos que me hablabas son grupos de control. Ajá. O sea, se inspiran de un control, no son un control en el sentido estricto del término, pero sí, hacemos una lectura de los casos. Es decir, el CPCT está orientado por una lectura clínica. Y cuando digo lectura, es una lectura a varios momentos. Es decir, la consulta es para nosotros un primer momento de lectura de lo que el sujeto trae. Es un momento de lectura y es un momento de escritura, porque una vez la consulta está hecha, la persona que hizo la entrevista hace un escrito breve, retomando los momentos claves de lo que dijo el sujeto y de lo que el consultante le dijo al sujeto. El que empieza el tratamiento, que no es la misma persona, lee esa nota y durante todo el tiempo que dura el tratamiento hay varias escrituras y lecturas. Me parece que ese ejercicio de reducción pasado por la lectura y la escritura produce una clínica interesante, porque es una clínica de la reducción y, como le decía, una clínica bastante modesta, porque es importante decir que en el CPCT no se hacen análisis, pero las personas que vienen encuentran psicoanalistas y esto le da toda una singularidad a este trabajo que se hace en esta institución. Es interesante porque desde la Fundación Consecuencias, que es la fundación que dirige Mario, cuando fue lo del COVID, armamos un dispositivo similar, con sus diferencias también, donde no eran tratamientos, no eran análisis, pero era, digamos, una escucha justamente en ese momento tan complejo para para ubicar. En general las demandas eran en relación a algo que se había desarreglado, ¿no? Algo se había desenganchado, bueno, ¿cómo hacer con eso? ¿No? Exactamente. Es interesante que algo... Bien. Y vos has pasado por diferentes funciones, si puedes decir algo de eso, en estos centros. Es decir, durante 3 años, entonces, desde el 2019, o sea, justo antes del COVID, de la crisis del COVID, fui nombrada directora del CPCT y
Paré mis funciones de dirección hace 6 meses, y ahora hay una nueva directora, y yo soy ahora la presidenta. El CPCT funciona con la lógica de la permutación, sobre todo porque es el CPCT de la escuela, el CPCT de París. Entonces, todas las funciones se organizan por periodos de permutación. Entonces, la idea es que estas dos funciones, la dirección y la presidencia, sean por 2 años. Yo excepcionalmente me quedé 3 porque hubo el periodo del COVID donde tuvimos que hacer una modalidad particular, pero todas las funciones en el centro están pensadas por 2 años, incluso los que consultan y los que hacen los tratamientos. ¿Por qué? Porque el CPCT París está articulado a algo que se llama el APA, el Taller de Psicoanálisis Aplicado, que es un lugar donde los jóvenes se vienen a formar. Es algo que está muy cerca de la política de juventud de la MP. Es decir, es un lugar en el que un grupo de jóvenes, en general jóvenes, en todo caso en la formación, se forman durante 2 años leyendo textos de Lacan, escribiendo casos, haciendo un trabajo epistémico durante 2 años, epistémico y obviamente también clínico, y es este grupo que va a pasar al CPCT para hacer los tratamientos. Y una vez que estos 2 años han pasado y que estas personas ya han terminado ese ciclo, entonces los 20 que se están formando en el taller entran, y estamos todo el tiempo permutando, porque es un lugar de formación el CPCT también. Pero nadie se queda más de 2 años. Entonces hay un movimiento en permanencia, es decir, todo el CPCT desde que yo tomé la dirección ha estado pensado como una estructura en movimiento. Entonces, todas las funciones, incluso al interior del CPCT, se mueven, todas. Por ejemplo, los grupos clínicos funcionan cada 3 meses, se cambia el EXTIM. Es decir, no hay nada de lo pesado de la institución. Y también, pensaba en esto que hablabas de la abertura y el cierre, ¿no? Entonces también, en esto de los que llevan adelante los tratamientos, también hay una abertura y un cierre, ¿no? También para ellos. Exactamente. ¿Por qué insisto en esa cuestión de la formación? Porque durante 2 años, cuando alguien viene durante 2 años a hacer tratamientos en el CPCT, no es solamente la cuestión de la consulta, es la cuestión de aprender a reducir, a escribir, a presentar, a transmitir. Eso lo hacemos todo el tiempo. Esta noche tengo aquí una reunión donde vienen 3 personas, cada uno ha enviado las notas de las sesiones, y vamos a armar el caso juntos. Entonces hay un trabajo permanente de reflexión clínica para aprender a transmitir. Es un trabajo de transmisión permanente en la clínica. Interesante. Y hablabas de las demandas que hay, que en esa primera entrevista, intenta ubicarse y se adapta, ¿no?, a la posibilidad de ingresar a este dispositivo. ¿Cuáles serían esas demandas? Si puedes decir algo. Sí, es importante. Es difícil caracterizar, pero yo cada vez que me hacen esta pregunta, yo tengo la idea que la clínica del CPCT es una especie de observatorio del malestar de la cultura. Realmente
vemos llegar lo que está sucediendo, vemos llegar, y para mí esto es muy importante decirlo, una manera de hablar, una manera de decir el sufrimiento o de no decirlo. Le doy un ejemplo: la utilización de todos los sintagmas de la época desfilan día a día en las consultas. Soy hipersensible, tengo una pareja tóxica, estos sintagmas de la época que invadieron el discurso en todas partes del mundo, porque esto es lo particular, es que yo hago un trabajo de supervisión con unos colegas en Tel Aviv y me dicen la misma cosa, que la gente viene a decir que es hipersensible, que es hiperactiva, que quieren hacerse diagnosticar de autistas. Bueno, todo esto está corriendo por el mundo y lo oigo en todos los lugares. Bueno, entonces en el CPCT de París también, obviamente, las demandas vienen muy invadidas por el discurso ambiente, y que cuando le decía que la primera consulta busca una reducción es tratar inmediatamente de extraer qué es lo singular y no dejarse llevar por estos significantes que no dicen nada, que son huecos, y que cuando se lleva al sujeto a decir, bueno, exactamente, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Y usted cómo lo diría? Puedo decir que más de una vez, solamente la primera consulta ya produce un efecto de movimiento. ¿Por qué? Porque nadie está acostumbrado a estar cuestionado de esa manera. La gente dice, bueno, yo soy hiperactivo, y el otro no le dice nada. Dice, bueno, yo también, o mi vecino también. Bueno, pero nadie dice, ¿pero qué quiere decir exactamente para ustedes? Bueno, entonces, las demandas, los pedidos de tratamiento conciernen mucho, como le decía hace un rato, algo que se desacomoda, pero yo lo que subrayaría es la manera como el sufrimiento está dicho. Esto para mí es algo que ha ido cambiando durante los últimos años, y que desde que estoy en el CPCT, para mí es algo remarcable. En esto de que decías de que ha ido cambiando, porque antes, ¿qué es lo que, a diferencia de ahora, cuál sería? ¿Cuál es mi antes y ahora? Sí. Yo recibí como practiciense, como clínica, en el primer CPCT, o sea, hace 20 años. Uh-huh. Yo me formé en la primera generación que entró cuando el CPCT se creó. Uh-huh. Y en esa época, obviamente que estaba esta misma cuestión de los síntomas de la época, eso es clarísimo. Pero me parece que si yo pienso las cosas hace 20 años, había una manera un poquito más singular de decir las cosas. Uh-huh. Y que hay algo de lo que sucede con el efecto de contagio, yo creo muy producido por las redes sociales, efecto de contagio en el discurso. Hice una conferencia en Madrid hace un tiempo que tenía que ver con la cuestión del estatuto del inconsciente en la época actual, y lo que les decía es que en la época de Freud habla de la carta en el internado de chicas. Sí, sí. Una recibe la carta y las 20 chicas del internado se ponen a llorar porque una la dejó el novio. Bueno, yo creo que con las redes sociales
es un poco el mismo principio, pero la carta no les llega a 20. La carta les llega a millones, y a millones y a millones. Entonces, me parece que el efecto de sufrimiento, el efecto de división, el efecto de perplejidad, encuentra una explicación ahí. Y entonces la gente agarra esto y dice, es esto lo singular que me sucede. Lo singular, que no tiene nada de singular, porque es lo que les pasa a millones, les pasa. Es así que es nombrado por millones y millones de personas. O sea que me parece que lo analítico es de ir a buscar la enunciación singular, y que estoy convencida por la experiencia de estos últimos años en el CPCT, que hay un efecto terapéutico ligado a este encontrar una enunciación singular. El efecto terapéutico rápido está ligado al hecho de poder encontrar una manera singular de decir qué fue lo que me pasó, desde cuándo esto me sucedió, por qué las cosas se desarmaron, y que poder nombrar esto de manera singular tiene un efecto terapéutico, porque tiene un efecto de orientación. Porque cuando uno dice yo soy hipersensible, no tiene un efecto de orientación esa frase. Pero cuando uno nombra esa cosa dolorosa o difícil con sus palabras singulares, eso produce un efecto de alivio, de orientación, y muchas veces eso para mí es impactante en la clínica del CPCT. Gente que venía totalmente perdida, con trayectos totalmente caóticos, como que algo se organiza y cosas empiezan a suceder. La gente dice, hacía 10 años que no encontraba trabajo y no sé, encontré trabajo. Cosas de ese orden que concernen el lazo social. O hace, no sé, hace tanto tiempo, todas las veces yo terminaba en conflicto con mis vecinos y me tenía que ir. Bueno, entonces hacer una lectura singular de qué es lo que le sucede con los vecinos hace que entonces ese sujeto particular encuentre una manera de hacer para estar menos invadido por el otro, menos perseguido por el otro. Bueno, en la cuestión de los pedidos de entrevista al CPCT también hay que decir que hay gente a la que decimos que no. ¿Y cuáles son esas, o por qué se le dice que no? ¿Por qué se dice no? Se dice no cuando varias razones. La primera es la urgencia psiquiátrica. Es decir, para mí es muy importante pensar que el CPCT es un dispositivo precioso, preciso, pero con grandes límites. Entonces, todo el tiempo yo le digo al equipo esto, que es un dispositivo poderoso pero con límites. Entonces, cuando llega alguien que acaba de salir del hospital, que nos llegan, hay veces, porque se escucha, se oye que hay un lugar que recibe de una manera gratuita, que recibe rápidamente, porque los lugares públicos de consulta en París están saturados. Hay 2 años de espera. Como nosotros tenemos este tratamiento corto, hay siempre turnos o bastante rápidamente, no hay una espera muy grande. Entonces hay veces que la gente llega mandada del hospital psiquiátrico en un estado de desorganización importante. El CPCT no puede en 16 sesiones proponer algo, necesitarías 16 años, 16 sesiones, algo serio. Entonces, en ese caso es
llamar al hospital, llamar al lugar y decir, bueno, discúlpenos, pero no podemos recibir a esta persona. Hay también los pedidos, que son pedidos de hacer entrevistas preliminares gratuitas. No es lo mismo que durante el tratamiento algo se vaya transformando en un pedido de análisis que venir a decir, hago 16 sesiones para probar, es una expresión que ya he escuchado en las consultas, para probar el psicoanálisis. Bueno, para probar como si fuera un gran almacén, yo pruebo el psicoanálisis, yo pruebo la terapia cognitiva y a ver qué da. Bueno, en eso yo creo que en eso somos tratamos de ser bastante rigurosos. Eso es otra de las cosas que hemos visto también en los pedidos de consulta, es que hay un mercado de terapias. Lacan lo dijo en una entrevista en una revista italiana que se llama Panorama. Él dijo, tan pronto propongan a la gente hablar, van a tener una fila y demandas van a tener siempre. El psicoanálisis no es eso. Entonces, me parece que hay un esfuerzo, en todo caso, una vigilancia que tenemos todo el tiempo, de tener cuidado a estar animados por la ética del psicoanálisis, o sea que uno no viene para probar, uno viene porque sufre, porque tiene un síntoma, porque tiene un enredo, porque tiene un dolor, porque no sabe qué es lo que le está sucediendo. Bueno, así que, bueno, me vienen esos dos ejemplos de los casos en los que decimos no. Interesante, bien. Bien, me parece que pudimos, ¿no?, abarcar lo que es el CPCT, ¿no?, de París, de darnos una idea. No sé si quieres agregar algo más en relación a lo que has dicho. De pronto, decir que cuando hablamos de psicoanálisis aplicado, hay que pensar que es aplicado a la terapéutica. Y que, como decía hace un rato, es poderoso, decirlo así, pero es bastante modesto. Es decir, es también un punto de vigilancia, de pensar que no todo es psicoanálisis. Y que alguien venga durante 16 sesiones a hablarle a alguien, que algo se reacomode, es haber encontrado un psicoanalista que permitió eso, pero eso no es hacer un análisis. Y que es un punto en el que yo estoy muy atenta cuando las personas que reciben a los pacientes hablan, por ejemplo, de cura. No son curas, es un tratamiento de 16 sesiones, gratuito. Entonces es muy específico y me parece que eso hay que tenerlo presente, porque pienso todo el tiempo en esta orientación que da Lacan en esta entrevista de Panorama, y es que no es solamente proponer a la gente de venir a hablar, es una proposición de oírse hablar, de oírse decir, que eso trae consecuencias en la vida de cada quien, oírse decir. Es un poco también la propuesta freudiana, ¿qué tienes tú que ver en eso, de lo que sufres, ¿no? Es esta pregunta que le hace a Dora. Sí. Y también introducir en esto que vos decís, el no todo, digamos, ¿no? Exactamente. Por eso yo creo que el no todo es, cuando yo digo modesto, tiene que ver con esto. Que
porque uno no construye un síntoma en 16 sesiones. Sabemos porque estuvimos o estamos en análisis cuánto tiempo toma esto. Entonces, es una clínica interesante en la que la lectura permite efectos terapéuticos y hay veces, en ocasiones, se abre algo del inconsciente y bueno, los sujetos pueden continuar un trabajo analítico si lo desean, pero no es la mayoría porque no es lo que están pidiendo. Y que no vamos a... Esta cuestión del mercado de las terapias de Lacan me parece importantísimo tenerlo presente. Bien, bien, te agradezco mucho por tu precisión, tus respuestas y tu tiempo. Bueno, muchas gracias. hasta pronto.